Hoy me encuentro con una mujer maravillosa, con una de las grandes juristas de este país, dedicadas al mundo del derecho penal con lentes de género, con lentes de feminismo. Un gusto, querida María Camila Correa Flores, que esté aquí en nuestro programa Los Lentes de Liliana. Gracias por la invitación. Bueno, María Camila tiene una hoja de vida extensa, es imposible presentarla. Yo simplemente diré que es una académica, que es una doctora, que es una creadora de textos jurídicos, especialmente de derecho penal con enfoque de género, que además es una gran columnista. Últimamente también está incursionando en los Danieles de Cambio, lo cual me parece fabuloso. Además, ha sido magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, hoy en día es conjuez de la Corte Suprema de Justicia y tiene un trabajo inmenso en redes académicas relacionadas precisamente con el mundo de las mujeres, con la producción jurídica y con el mundo del derecho. Y hoy estoy con ella a partir de un momento histórico trascendental que acaba de vivir el país, que es el Me Too. Y el Me Too no solamente es este momento, sino es un acumulado gigante histórico. Y el Me Too tiene unos retos inmensos. ¿Qué es el Me Too, querida María Camila? Bueno, el Me Too es un movimiento que surge, sobre todo en Estados Unidos, a raíz de las denuncias que empiezan a hacer ciertas mujeres por situaciones de acoso sexual en el mundo del cine, sobre todo en el mundo del cine. Realmente, digamos, el término Me Too lo acuñan antes, mucho antes, unos 20 años antes también en Estados Unidos, y se retoma como un hashtag en las redes sociales a raíz de, primero, una investigación que hacen dos periodistas y ponen en evidencia las agresiones sexuales que perpetró durante muchos años y de manera impune Harvey Weinstein como director de cine, y a raíz de eso otras mujeres empiezan a decir que a ellas también les había pasado. Y esta idea de que cuando las mujeres hablan, siempre, cuando hay algunas mujeres que hablan, siempre van a venir otras que van a decir, bueno, a mí también me pasó, es la base de esta idea de Me Too, a mí también, que luego terminó siendo una especie, digamos, de movimiento global a través del cual muchas mujeres contaron sus historias de violencia, que habían sido víctimas de todo tipo de violencia, violencia sexual, violencia física, violencia emocional, a través de, sobre todo, las redes sociales. Ese Me Too va a tener un impacto en Colombia. Claro. En varios momentos. Claro. ¿Cómo ha sido ese impacto? Es verdad. En el momento, digamos, en el que inician las denuncias contra Harvey Weinstein y lo que se ha denominado el Me Too en el cine en Estados Unidos, también hay un impacto en la industria audiovisual en Colombia. No solamente cine y televisión, y no solamente por parte de actrices, sino por parte de mujeres que trabajan detrás de cámaras. Y luego de eso, lo que genera el Me Too es que las mujeres se sienten como más, ¿cómo decirlo?, como en legión, ¿no?, como en manada, de empezar a contar sus experiencias de violencia, y eso que desemboca, digamos, unos índices muy altos de denuncias en redes sociales, y no quisiera decir el surgimiento, pero sí la aparición en la realidad, tanto nacional como internacional, del escrache como denuncia pública. Exacto. ¿Cuál es la relación entre escrache, Me Too? ¿Cuál es la diferencia? Uno es un momento histórico en donde el feminismo digital se asume como un mecanismo de resistencia y como un mecanismo de denuncia. El escrache. Yo creo que el Me Too es más un movimiento social. Exacto. Movimiento social a través de los medios digitales y de las redes sociales, sobre todo, eso sí, clarísimo. Pero sigue siendo un movimiento social y es un movimiento de mujeres. El Me Too, como lo conocemos desde el momento en el que empiezan a salir las denuncias contra Harvey Weinstein a hoy. Pero luego el escrache es un mecanismo de denuncia. Es un mecanismo de denuncia que tienen las víctimas también en redes sociales. ¿Qué pasa? El escrache surge en Argentina luego de las dictaduras militares y era una forma, digamos, de marcar, escrachar las casas y las fachadas de los que habían sido parte de las dictaduras militares, que de hecho, digamos, este mes de marzo cumplió 50 años el golpe militar, y era una forma como de hacer una denuncia social, de decir, digamos, aquí vive o aquí vivió un sujeto que fue parte, digamos, de toda esta violación sistémica y sistemática de derechos humanos, bien sea porque era militar o porque apoyaba de alguna manera la dictadura. Ese escrache es un término que viene del lunfardo. Y luego, digamos, como es como rayar. O sea, que tenemos un enfoque social, claro, inicialmente, de movimientos sociales, de víctimas. De denuncia, y de víctimas, ¿cierto? Luego, digamos, no quiero decir revivido, pero sí retomado por los movimientos feministas, y se le da el nombre de escrache a las denuncias que se hacen en redes sociales contra agresores específicos. Entonces el escrache, y así lo ha establecido de hecho la Corte Constitucional en su línea sobre escrache, es un mecanismo de denuncia que tienen las víctimas a la hora, digamos, es una también forma de expresión, es una forma de expresar, digamos, su condición de víctimas y de manifestar que fueron víctimas de algún tipo de violencia basada en género, que además se ha entendido en estas líneas de tutela que tiene la Corte Constitucional como un derecho de las víctimas. Bien, ¿por qué es tan mal visto en ciertos sectores el uso del escrache y por qué hasta ahora el Estado realmente está tomando medidas como la que observamos en el protocolo y en los anuncios que hizo la Fiscal General de la Nación?
la directiva. Pues digamos, porque el escrache lo que hace es poner sobre la palestra pública, es una denuncia social que en últimas va a generar un castigo de índole social, ¿no? Como una sanción social. Y lo que hacen las víctimas es poner fulano de tal, yo fui víctima de acoso sexual por parte de fulano de tal. Entonces es mal visto porque tiene, digamos, esta tensión con los derechos al buen nombre y la honra. Y además se suele entender que el hacer una acusación de esa índole, además de manera pública, puede llegar a ser constitutivo de sobre todo el delito de calumnia, porque en últimas cuando uno hace referencia a que fue víctima de una agresión sexual, pues está diciendo esta persona cometió un delito de índole sexual. Entonces ahí está esa tensión que se ha venido resolviendo a través de las sentencias de la Corte Constitucional. Creo que la Corte, como en muchas ocasiones, ha sido, alguna vez yo denominé a la Corte Constitucional una corte para las excluidas, porque digamos que sí se ha puesto la 10 por las mujeres en muchos aspectos. La Corte es pionera de decir, y yo creo que la Corte Constitucional colombiana ha sido pionera en materia de escrache, de decir, los sistemas de justicia no les rinden a las mujeres, porque no están diseñados para las mujeres, y tampoco son en su mayoría, la justicia no es en su mayoría lamentablemente administrada por mujeres, y hay un montón de estereotipos, sobre todo para las víctimas de violencia sexual. Entonces las mujeres le tienen miedo a ir a la justicia, no les creen, las revictimizan. Y lo que dice la Corte es una válvula de escape porque necesitan contar lo que les pasó. Y la Corte pone, claro, como unas reglitas para que el escrache no termine dañando derechos como la honra, el buen nombre, y que además no sea constitutivo del delito de calumnia. Pero sobre todo lo que dice la Corte es vamos a proteger esta forma de denuncia a través del derecho a la libertad de expresión. Entonces, más que el escrache per se sea un derecho, es una manifestación de la libertad de expresión. Últimamente yo he visto, María Camila, que están utilizando el escrache sin mencionar a los victimarios. Entonces eso no es escrache. Pero digamos en lo que pasó ahorita con este canal del país, que todos conocemos el caso, no se utilizaba explícitamente el nombre de los victimarios. Ya digamos que fueron investigaciones y poco a poco empezó a salir a la luz pública que eran 2 o más y que eran muchas denuncias internas y que nunca fueron tenidas en cuenta en el canal, en este programa. ¿Por qué? Por las mismas limitaciones, por supuesto. Y por ejemplo, porque también hay otros canales públicos donde han habido muchas acusaciones y muchas personas que han sido perpetradoras de violencias basadas en género, que lo que han generado, que cuando las mujeres se han atrevido a hacer esas denuncias públicas, tenemos varios casos y varios ejemplos de mujeres que están siendo actualmente perseguidas penalmente. Ese es el problema, o sea, entonces, las mujeres, en ese momento hay una mujer que está siendo violentada, que no sabe qué hacer, que los mecanismos internos en sus empresas no funcionaron, externo, ¿no? Los protocolos, la oficina del trabajo, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma de utilizar este mecanismo del feminismo digital que tiene en este momento para que no caiga en un tema de una denuncia de calumnia, por ejemplo? Bueno, digamos, yo ahorita pienso que con la directiva que saca en marzo la Fiscalía General de la Nación sobre el tratamiento que se le debe dar a las denuncias al escrache en redes sociales, hay un avance enorme, porque entonces ya lo que le está diciendo la fiscal a los fiscales y a las fiscales es no me procese a esta gente. Primero analice si la denuncia tiene fundamento, haga una indagación y una investigación con enfoque de género, pero lo primero no puede ser llegar a procesar a las mujeres que hacen denuncias en redes sociales y en medios digitales. ¿Por qué? Porque están ejerciendo un derecho. Y eso, digamos que eso no lo dice la directiva. La directiva sí dice ejercicio legítimo del derecho al escrache, pero no hace esa relación. Y es muy importante eso tenerlo en cuenta, y es que el ejercicio legítimo de un derecho es una causa de ausencia de responsabilidad penal que está contenida en el Código. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si se puede determinar que están ejerciendo un derecho, pues el caso no le tiene que interesar al derecho penal desde ningún punto de vista. Entonces no tendríamos por qué estar ahorita en varios escenarios de mujeres denunciadas por calumnia, por presuntos agresores conocidos que trabajan en medios de comunicación públicos y privados, si hubiésemos entendido desde el principio, digamos, que el escrache es un derecho. Ahora con esta directiva creo que las mujeres tienen un espacio más amplio y hay una mayor protección por parte de las autoridades, en el sentido de que el sistema que debe protegerlas no es el que va a salir de primeras a perseguirlas, que es lo que veníamos viendo hasta ahorita, que en vez de protegerlas lo que hacía era perseguirlas, y esos casos además se movían rapidísimo en fiscalía, contrario a otros casos, que eso es lo que pienso que es un gran avance, digamos, de esta directiva, y creo que de una forma u otra estamos viendo la presencia, pues, de una mujer en cabeza del ente acusador, ¿no? Perfecto. Bueno, y usted ha tocado un tema que cuando revisamos todas las cifras de impunidad y toda la violencia también institucional que se ejerce sobre las mujeres que intentan buscar, denunciar, es que ni los funcionarios, ni servidores públicos, ni jueces, ni juezas, ni fiscales, etcétera, se han puesto todavía los lentes de género para poder manejar estos casos. Todavía hay un sistema, una justicia muy patriarcal, y me voy a enfocar en la justicia patriarcal. ¿Qué hacer con eso? Porque hacen cantidad de cursos de género, hacen una cantidad de cosas, pero
esto no avanza, o sea, ¿qué hacemos intelectualmente para poder identificar, o sea, para que estas personas que están al frente de estos casos identifiquen que se encuentran ante una situación en donde requieren los lentes de género? Que amerita el enfoque de género. Sí. Yo creo que hemos avanzado bastante, no es suficiente, evidentemente. Todo ha empezado por las altas cortes. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque, claro, el argumento de autoridad que viene de la alta corte y que los jueces tienen que respetar lo que dicen las cortes de arriba es fabuloso, pero es malo porque mientras llega a las instancias se demora un montón. O sea, los cambios jurisprudenciales se demoran un montón de llegar a las instancias. Hay como no quiero decir que haya como unas fichas en las que hacen copy-paste quienes, las autoridades judiciales, pero sí tienen como unas sentencias específicas mientras llega la nueva sentencia que hace un cambio o que da algún tipo de directriz frente al enfoque de género, que dice hay que interpretar esto de esta manera, se puede demorar mucho tiempo. Y no podemos hacer que las mujeres se arrastren por el sistema hasta casación, digamos, o hasta la Corte Constitucional vía selección de tutela. Entonces, digamos que eso tiene bueno y malo. Creo que sí ha habido avances en materia de enfoque de género por parte de la jurisprudencia de las altas cortes, pero necesitamos... Yo creo que en la educación y en la formación está la solución, pero no en la educación y la formación que tienen quienes administran justicia. Los cursos de género son un curso online autogestionable, donde tienen que leer la Convención Belém do Pará y responder preguntas. Tiene sentido. Ok. No quiero decir que esté mal, es clave que conozcan la Convención Belém do Pará, pero creo que sí se requiere un mayor nivel de formación en temas de género, porque o sea, no quiero pensar que un gran porcentaje de quienes quienes administran justicia no hacen estas cosas porque crean que las mujeres mientan o porque crean que las mujeres lo que quieren es vengarse de los hombres, sino porque tienen un desconocimiento. No saben qué es un enfoque de género, no saben en qué momento aplicar, creen que en el único escenario que se va a aplicar es en violencia y no, por ejemplo, en derecho laboral, que es tan importante, o en un derecho de sucesiones o algo así. Entonces creo que sí se necesitan formaciones y cursos, pero mucho más sólidos de la mano de grandes expertas y de grandes expertos, y que no sea el curso autogestionable que si no lo hace hasta el 31 de mayo, entonces tiene una sanción, ¿no? Que es un clásico, ¿cierto? Entonces creo que sí necesita más compromiso a la hora de formar a quienes administran justicia en temas de género. Eso es lo primero. Y lo segundo son los estereotipos, porque todavía uno ve, por ejemplo, que tanto quienes administran justicia como, por ejemplo, los abogados defensores siguen utilizando argumentos estereotipados para la defensa de agresores sexuales o para la absolución de agresores sexuales. Entonces, claro, sale la Corte Suprema a decir un simple que no, flirteo sexual, recuerdo la sentencia. Novios, y entonces sale la Corte Suprema a decir que no, que esto no se puede hacer, pero vuelven a aparecer unas sentencias de instancia en donde dice es que no se pudo probar que ella no quisiera. O es que ellos dos tenían una relación previa, entonces casi que hablan de un consentimiento tácito, ese tipo de cosas. Entonces necesitamos tiempo, pero sí necesitamos ir metiéndolo por todos lados, ¿no? También creo que se requieren más mujeres en la administración de justicia, y mujeres sobre todo que tengan enfoque de género. Bueno, pero eso, no por ser mujer se es feminista, exacto. Y no por ser mujer se tiene el enfoque de género. Así es. ¿Qué hacemos con eso? Primero hay que diferenciarlo. O sea, yo sí creo que el hecho de que las mujeres en general lleguen a cierto estatus de poder, eso ya es ganancia. Eso es ganancia. Eso es ganancia. Pero sí creo que las mujeres que tienen que empezar a romper, pues que tienen que seguir rompiendo esos techos de cristal, primero tienen que ser mujeres que sean conscientes de que los están rompiendo y los dejen rotos, ¿no? Para las que vienen detrás. Y también que, claro, que tengan unas preocupaciones legítimas por las problemáticas y por los asuntos de las mujeres, que tengan una formación en género y que entiendan el enfoque de género y que sean capaces de darse la lucha, que tampoco es fácil. No. En ciertos Camila, hemos avanzado a mí no me, o sea, la parte punitiva es una de tantas, no es la única, pero la parte punitiva es importante. Hemos transformado el código ya con el tema de las mujeres, con el tema de género, cuántos delitos tenemos de violencia basadas en género. ¿Hemos avanzado? Yo creo que un poquito, sí. Lo primero es que hemos superado un montón de jurisprudencia estereotipada y desagradable frente a los delitos sexuales. Eso se ha venido, la comprensión y el entendimiento de los delitos sexuales se ha venido permeando en los últimos, yo diría, 20 años desde un enfoque de género. Okay. Estas ideas de que si no pelea, si no lucha, si no muerde al agresor, entonces es que está consintiendo tácitamente, la comprensión del consentimiento, la introducción del artículo 212A como definición de qué es violencia, ¿no? Violencia como forma de minar el consentimiento es un avance, aunque falta, porque además yo sí creo que hay un problema real, y es que las únicas formas que hay para minar el consentimiento no es la violencia, como lo establecen los códigos de América Latina. Tenemos el tipo penal de feminicidio, que creo que ese es un logro de los movimientos de mujeres, y de los movimientos de mujeres hace muchos años, y de los movimientos de mujeres no abogadas, ¿no? Porque quienes empiezan a hablar de feminicidio son las antropólogas, las psicólogas, las profesionales de la salud, ¿no? En México, Marcela Lagarde, Rita Segato, ¿no? En Argentina, Julia Monarrez, ninguna es abogada, todas son expertas en ciencias sociales.
que son las que empiezan como a aterrizar el concepto en América Latina, y es cuando el derecho, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que eso sí hay que reconocerlo, toma el concepto, ¿no? Todo lo que es campo algodonero en la Corte Interamericana contra México, luego, digamos, la Convención de Belém do Pará, el mecanismo de seguimiento con sus recomendaciones y leyes modelos sobre feminicidio. Ahí empezamos a hablar de feminicidio y de la necesidad de un tipo penal autónomo, no un simple agravante del homicidio. Entonces creo que por ese lado, digamos, ahí tenemos un avance, pero también hay avances no solamente en la creación de tipos penales que algunos denominan género específicos, sino en la forma de interpretar tipos penales que sancionan violencias contra las mujeres, a favor, digamos, de esa sanción contra las mujeres. Pero falta un montón, porque yo sí creo que de las ramas del derecho, el derecho penal, digamos, es de las más patriarcales, ¿no? No solamente en esta idea de que son solo los hombres los que ejercen el derecho penal, porque es como una rama muy fuerte para las niñas suaves y tranquilas, pero además la concepción del derecho penal está pensada en dos hombres blancos heterosexuales que se matan entre ellos o se estafan entre ellos o uno se defiende del otro, pero en muchos escenarios no se compadece de las experiencias de las mujeres. Y creo que pues falta un montón, pero ahí vamos. Bien, finalmente, el porcentaje de que las mujeres son, digamos, las más afectadas por las violencias basadas en género es total, pero hay también un porcentaje pequeño de otras personas. También pueden ser hombres, obviamente niños, niñas. Estos casos también se presentan en el mundo del derecho penal. O sea, yo siempre he pensado que las violencias de género tienen el componente de género, y desde la forma en que yo entiendo, digamos, la diferencia entre género y sexo, entiendo que género es el género y violencia contra las mujeres es una especie de violencia de género, igual que violencia, por ejemplo, contra personas LGBTIQ+, ¿cierto? Todos podemos ser víctimas de violencia, pero la violencia de la que son víctimas las mujeres es una violencia distinta a la que son víctimas, por ejemplo, los hombres gays, y evidentemente es una violencia distinta a la que son víctimas los niños, porque hay un factor de edad, de aprovechamiento, etcétera. Digamos, también hay muchos escenarios en donde hay que hacer análisis en clave de interseccionalidad, porque hay un montón de factores de discriminación que terminan generando una violencia sobre un solo cuerpo. Entonces, las mujeres indígenas no son víctimas, la violencia no las va a afectar igual que a una mujer educada en la ciudad, que no pertenezca, digamos, a una comunidad indígena, pero igual la violencia contra los hombres es una violencia que no busca jerarquizar, mientras que la violencia contra las mujeres sí. La violencia contra las personas LGBTIQ+ es una violencia que busca exterminar, en últimas, exterminar esa diferencia, ¿no? No necesariamente matándolas, pero sí terapias de conversión, mutilaciones, etcétera. Entonces no busca no busca jerarquizar, sino excluir. Pero la violencia contra las mujeres tiene una particularidad muy importante, y es que lo que busca es jerarquizar, ¿no? Mantener como el status quo de la inferioridad femenina socialmente construida desde que todo era casi oscuridad, ¿no? Bueno, voy a cerrar con esto. Cada una tiene un feminismo y cada una se acercó de una manera diferente al feminismo. ¿Cuál es su feminismo, María Camila? Pues digamos que yo llevo muchos años. Yo recuerdo que una de mis maestras en género, que es la profesora Elena Alvear, alguna vez nos decía a un grupo de amigas y colegas, bueno, hay que definirse teóricamente, ¿no? Y eso es como una pregunta que ha trasegado los últimos 20 años, que ha vivido conmigo, porque me costaría mucho hoy definirme teóricamente, porque yo defiendo un feminismo más que llamarían ahora de corte liberal. Entiendo, por ejemplo, que el consentimiento es el centro de los delitos sexuales, de las relaciones sexuales. Digamos que suscribo algunas cosas, por ejemplo, de las feministas radicales como Catherine McKinnon, de su forma de entender el derecho, de esta idea de que el derecho es masculino, esta idea que dice McKinnon de que el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres, pero hay cosas, digamos, de las feministas radicales que no comparto, pero también me gusta mucho el feminismo al cuidado, así que yo no podría decir que, digamos, para salir del enredo teórico, yo me siento una feminista de la cuarta ola más interseccional, pero pues habría que hacer un montón de especificidades. Yo creo que a hoy todas tenemos un poquito de todo, ¿no? Y todas somos el resultado de los movimientos de mujeres y de todas las ancestras que desde sus lugares y desde sus capacidades y desde lo que estaban defendiendo, pues lucharon en su momento, ¿no? Gracias por toda esta generosidad, gracias por existir, gracias por apoyar a tantas mujeres que la necesitan, y gracias por estar en el mundo del derecho penal tan masculino, con esa presencia fuerte, feminista. Muchas gracias, de verdad, María Camila. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias.